Hola, soy Felipe de Garzala, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de podcast Mi Identidad. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Mi Identidad. Después de un par de semanas ya que no nos veíamos junto con mi mamá y yo, ¿cierto? Porque ya le había tocado un par de semanas seguía a Felipe y a Solange. Pero la verdad es de verdad un gusto volver a estar con ustedes y volver a poder tener la oportunidad de compartir estos mensajes junto con ustedes en las mañanas, en las noches, mientras hacen tal vez sus cosas en la casa, en verdad en cualquier momento, pero que reciban de repente una enseñanza o lo que el Señor tenga para sus vidas. Amén. Hola Tiare, muy bendecida de estar nuevamente compartiendo con ustedes, compartiendo estos nuevos episodios de podcast Mi Identidad, que han sido una gran bendición para nosotros primeramente, para nuestras vidas, como Dios nos ha enseñado grandes verdades, nos ha traído mucha revelación a través de estos temas. Hemos escuchado muy atentamente los temas cuando ha estado Felipe y Solange entregándonos y de verdad que han sido una bendición para nosotros, tanto así que también esperamos que sean una bendición para ustedes, porque esa es la meta que nosotros tenemos como ministerio, alcanzar esta verdad para que pueda ser revelada a muchos otros, para que a veces nosotros creemos tanta palabra, tanta enseñanza, tantos mensajes, pero de repente no alcanzamos a recibir la revelación del Señor. La escuchamos, ¿cómo se puede decir cuando se escucha, Tiare, sin escuchar? Claro, algo así. Justamente, pues, escuchamos sin escuchar, igual de repente cuando cantamos canciones sin realmente saber lo que está diciendo. Sí. Y no sé si a ustedes les ha pasado ese momento así como de shock cuando realmente se dan cuenta de lo que la canción dice. Y hay un momento así como muy, muy bonito, pero como me decía mi mamá, al final justamente esto es lo que nosotros tratamos y esperamos con estos podcasts. Sabemos que tal vez son enseñanzas que en sí se escuchan en muchos otros lados, pero siempre sentimos que a pesar de que una enseñanza se pueda escuchar una y otra vez, como estas palabras o estos temas de la Biblia que a veces se tratan muy seguido, yo creo que cada persona tiene su propia forma, su forma personal de agregar algo diferente, de mostrar algo diferente, de incluso de repente viene incluso en la forma de entregarlo, que de repente a nosotros sí nos llega y nos demuestra algo más de una perspectiva diferente acerca de la palabra que se entrega. Entonces, bueno, yo dándole ya los saludos, ¿cierto?, a todos los que están escuchando y todo, yo creo que ya deberíamos comenzar a entrar en el tema de hoy. Que como ya podrán ver en el título, quizás ahí donde estén escuchando, ya sea por YouTube, ya sea por Spotify, el episodio de hoy se llama La culpa, el pecado y la condenación, que fue un tema que yo recibí para entregar a través de mí, hacia ustedes también, ¿cierto? A través de una palabra que escuché, de hecho, hace muy poquitos días, pero que la verdad me llegó muchísimo, porque siento que una de las cosas que más nos detiene muchas veces de llegar ante Dios y muchas veces de no escuchar realmente el mensaje que recibimos o escuchamos en predicaciones, en temas, en canciones, es justamente el tema de la culpa. ¿Por qué? Porque nos retenemos a nosotros mismos y nos detenemos a poder recibir realmente lo que Dios quiere entregarnos muchas veces, porque nos sentimos como que no somos dignos de recibir lo que Dios quiere entregarnos. Claro, porque ¿cuál es el trabajo del enemigo? Primeramente, a nosotros es hacernos sentir culpa, ¿ya? Y la culpa es algo tan natural, y esto nosotros lo podemos ver desde los comienzos, desde el Génesis, cuando Adán y Eva, cuando pecaron ellos allá en el Edén, ahí fue el primer pecado que se realizó, cuando la serpiente engañó a la mujer, y ahí en ese versículo nosotros podemos ir viendo que empezaron a echarse la culpa unos con otros. Claro, así es. ¿Sí? El hombre le dijo a Dios, pero la mujer que tú me diste, la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Y esa es una forma de culpa que tenemos nosotros los seres humanos. Muchas veces no queremos nosotros tomar la responsabilidad cuando realmente nosotros somos culpables, pero también hay culpa de las cuales nosotros nos sentimos culpables, pero realmente
no somos culpables, han sido consecuencia de actos de terceras personas. Pero muchas veces viene la mentira y el engaño del enemigo, porque desde el comienzo el enemigo ha sido engañador y nos trae la culpa a nosotros, y la culpa es un sentimiento de autocondenación, ¿ya? Es un estado de conciencia, es un problema no resuelto. O sea, cuando nosotros tenemos culpa es porque hay una situación no resuelta en nuestras vidas, ¿ya? ¿Por qué no está resuelta? Porque nosotros tenemos que primeramente entender que si nosotros pecamos, nosotros tenemos que arrepentirnos primeramente ante Dios, y Él inmediatamente nos hace libre de esa carga, de ese pecado, ¿no es cierto?, de esa culpa. ¿Por qué? Porque hay una culpa, hay un enemigo que nunca se cansa, Tiare, de culparnos a nosotros. Dice la palabra del Señor que Él está siempre acusándonos. Él es el sapito que está ahí en el trono, ahí cerca del Señor, y Él es nuestro acusador. Claro, justamente una de las cosas que yo tenía anotadas, de las poquitas que tenemos anotadas, porque la verdad hoy teníamos pensado hacer un episodio que fuera más dinámico, más como lo tratamos de hacer siempre, que sea más una conversación, ¿cierto?, de lo que nosotros creemos. Y justamente esta frase de cuando el pecado entra, el enemigo acusa noche y día. Esa es una de las frases que yo tenía anotada, justamente porque fue una de las frases que como que inspiró el tema de hoy, para justamente darnos cuenta que muchas veces nosotros nos escondemos y nos escondemos de lo que Dios quiere entregarnos debido a esa culpa. Y no nos damos cuenta de que al final es Dios que nos da la oportunidad de librarnos y de deshacernos de esas cosas que nos pesan, de esas cosas tal vez de nuestro pasado, de esas cosas que hemos hecho, como decía mi mamá, muchas veces sin darnos cuenta, o a veces sin darnos cuenta, pero nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal y necesitamos despojarnos de eso. Sin embargo, sentimos que no lo merecemos, y justamente ese sentimiento de sentir que no merecemos despojarnos de lo que queremos despojarnos porque nos damos cuenta de que está mal, es un sentimiento que no proviene de Dios, porque Dios justamente lo que Él más desea es que nosotros vayamos ante Él y entreguemos todas nuestras cargas, y dentro de esas cargas también están estas cargas de culpa y estos pecados que muchas veces cometemos. Amén. Y justamente, bueno, como no hemos leído todavía el versículo de hoy, lo voy a leer ahora. El versículo que yo preparé para hoy está en Éxodo 3:5, y es cuando Moisés tiene su primer encuentro, bueno, uno de sus encuentros con Dios, pero fue cierto este encuentro que de cierta forma cambió la vida de Moisés, que fue un encuentro sobrenatural, ¿cierto? Cuando Moisés ve esta zarza en medio del desierto que se estaba quemando, pero, o sea, que estaba en fuego, encendida en fuego, pero que no se quemaba, ¿cierto? Y que de esta zarza salió esta voz. Y justamente en este versículo, Éxodo 3:5 dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y justamente, porque tomamos este versículo, uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver, cierto? Pero justamente una de las razones por las que Dios le pide a Moisés que se quite esas sandalias es porque esas sandalias representaban todo el camino por el que Moisés había caminado en su pasado. Y justamente, y sabemos, cierto, que tal vez hoy en día nosotros tenemos estos zapatos que justamente están hechos para cubrirnos de la suciedad, cierto, que son completos, que son que cubren nuestro pie. Pero en ese tiempo eran sandalias que muchas veces no cumplían esta labor. Y que muchas veces, sin importar que se usaran, siempre estaban llenas de suciedad. Y justamente esto es lo que representa el hecho de que Dios le dijera a Moisés: deja tus sandalias para poder entrar a este lugar santo. Que él dejara y se despojara de esa suciedad que cargaba en su vida. Amén. Que se despojara de eso para que él pudiera entrar a esta tierra santa. Y que Dios pudiera hacer lo que Él tenía preparado hacer con Moisés. Amén. Claro, porque si nosotros pensamos, la parte más sucia del hombre es el corazón, en la parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, son los pies. La parte más sucia es nuestros pies.
Todo el tiempo nosotros tenemos cuidado de nuestros pies. Nosotros, si nos vamos a la realidad de nuestra vida, siempre tenemos ese cuidado. ¿Por qué? Porque el pie va caminando, ¿no es cierto? Si no fuera por el calzado, estaríamos caminando, ¿no es cierto?, en todo el polvo, en la tierra, en las piedras, en la basura, quizás muchas veces cuando alguien va a un campo, ¿no es cierto?, puede encontrarse de muchas cosas. Entonces, esa sería nuestra parte externa como la más sucia siempre, y también siempre tiene que tener un cuidado especial. Nosotros de repente tenemos este cuidado especial con nuestros pies, ¿ya? Entonces por eso es que él necesitaba sacarse ese calzado que era símbolo de la impureza. Claro, sí, justamente, yo no lo había mirado de esa forma, pero justamente eso, claro, de esa palabra yo no la había mirado, pero justamente es eso, pues la impureza de tal vez del hombre, lo que carga el hombre, ¿cierto? Claro, y cuando hablamos de impureza, hablamos nosotros de ¿qué? Del pecado. Por eso que el tema se llamaba la culpa, el pecado y la condenación. Y cuando hay pecado, ¿no es cierto?, nosotros no podemos acercarnos al Señor. O a lo mejor nosotros sí, a lo mejor somos muy osados y nos acercamos creyendo que el Señor no va a saber que en nosotros hay pecado. Pero nosotros no podemos engañar a Dios, porque Él mira más allá incluso de lo que pueden ver nuestros ojos, porque con el pecado no se puede jugar. Dios no tranza con el pecado. Por eso que fue necesario que Moisés se quitara esa sandalia, ¿ya?, y entrara con sus pies limpios, dejara esa parte sucia que traía todo el pecado con el que él cargaba. ¿Desde cuándo? De cuando él mató a un egipcio. Amén. Y después salió huyendo. Claro. ¿Ya? Entonces, en todo ese recorrido de su vida, él estuvo caminando sin Dios. Amén. Sin Dios. Entonces era necesario que se despojara de esto, que si nosotros podríamos decir, lo separaba del Señor. Amén. Porque donde hay pecado hay una separación, porque donde hay pecado hay una muerte. Entonces cuando Moisés llegó a ese lugar y vio esa zarza que representaba la presencia del Señor, ¿qué significaba? Que nadie puede acercarse al Señor, nadie impuro, nada sucio, nada en pecado puede acercarse a la santidad de Dios. Ahí estaba el santo, santo, santo. Amén, pero justamente esto, cierto, que Dios hace, que nosotros nos despojemos, nos hace tener una oportunidad, una forma de acercarnos a Dios, es decir, una forma de la que nosotros tomemos una decisión. Amén. Una oportunidad de tomar una decisión y de poder despojarnos de eso y acercarnos a Dios, que justamente es una oportunidad de tener una decisión que el enemigo no nos da. No. Cuando nos imparte y nos trae esa culpa a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo viene, ¿cierto?, a acusarnos día tras día y noche tras noche, como decíamos más temprano, simplemente es una acusación, pero no te da ninguna oportunidad. ¿Para qué? Para librarte de eso que tú tienes, para cambiar. Y justamente esta es la diferencia entre lo que Dios hace y lo que el enemigo hace. Que Dios tal vez no te va a acusar directamente, él lo que va a hacer hacerte mirar lo que tú estás haciendo mal, como cualquier padre lo haría, ¿cierto? Porque, sí. Bueno, yo no soy mamá, pero mi mamá siempre me habla de esta perspectiva, ¿cierto? De que al final, si unos padres ven que su hijo está haciendo algo mal, siempre le van a decir. Amén. ¿Por qué? Porque ellos saben que si ellos si sus hijos van en una dirección correcta, van a terminar hiriéndose a sí mismos. Entonces puede que en el momento a sus hijos les duela que sus papás les estén diciendo, sabes que no puedes hacer esto, o estás haciendo esto mal, pero no saben que a la larga va a ser un dolor mínimo al dolor máximo que podrían llegar a sufrir si van en esa dirección incorrecta. Amén. Por eso aquí nosotros tenemos a Dios, y usted que está escuchando quizás no conoce a este Dios de amor y de misericordia, y ha escuchado solamente hablar de un Dios condenador, un Dios que no da oportunidades. Déjame decirte que el Señor da una y otra oportunidad, pero ¿dónde nosotros podemos encontrar la dirección correcta para entender que el Señor nos perdona, y Él no se acuerda más? Si esa es la diferencia entre Dios y el enemigo, que es nuestro acusador. Mira, en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados
no prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Que el que encubre es el que, no, si total este pecado no le hace mal a nadie se va a dar cuenta, o simplemente no lo mira como un pecado, no es algo pequeño, esto no es un pecado porque pecado es matar o hacer cosas terribles. Ya, pero dice el que encubre su pecado no prosperará, o sea, si en ti hay pecado, no prosperarás. Qué lamentable, que no vamos a prosperar. Pero termina diciendo, y aquí es como decía Tiare, la salida que Dios nos da, dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay en Dios? Si nosotros perseveramos, si nosotros creemos, si nosotros nos rendimos, en nosotros ya no va a estar este pecado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender, y obviamente esta revelación no es que nosotros seamos los más capos y que nosotros nos demos cuenta realmente que nosotros, nos equivocamos, fallamos, nosotros humanamente no nos damos cuenta. Pero ¿sabes quién es el que nos ayuda a nosotros? Siempre es el Espíritu Santo. ¿Por qué no dejar de nombrar a esta persona, que es la tercera persona de la Trinidad, que nos ayuda y nos hace entender realmente cuando nosotros pecamos, que este es el Espíritu Santo? Entonces ahí es cuando viene la revelación, porque la revelación viene a través de la palabra del Señor. Si no hay otra, nadie va a ser capaz en el mundo de decirte realmente tú fallaste, tú hiciste algo mal, tú te equivocaste. ¿Por qué? Porque a veces humanamente no somos capaces de enfrentar las situaciones, o por no quedar mal, o por no involucrarnos en situaciones, preferimos hacer de la vista gorda, no hablar, callar, y simplemente al final lo que hacemos muchas veces, y ojalá que nosotros no caigamos en esto, es divulgarlo. Claro. Pero no somos capaces de ir a la persona a decirle: lo que tú estás haciendo está mal ante los ojos del Señor. Por eso que dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará. Cuidado, si no estamos siendo prosperados, miremos si hay algo en nosotros que a lo mejor no está resuelto. Hay algo que quizá hemos pasado por alto y no nos damos cuenta de que quizá hay algo en nosotros y el enemigo ha tomado derecho legal. Porque cuando hay pecado, hay muerte. Hay muerte espiritual, no estoy hablando de una muerte física, hay una muerte espiritual. Y cuando hay una muerte espiritual, el enemigo toma derecho legal, toma el control de nosotros y nos ciega, no nos deja ver con claridad lo que nosotros estamos haciendo. Y él después saca provecho y ventaja de esto si él es muy astuto. Él es muy astuto. Y saca ventaja de esto, ¿y con qué? Con la culpa. Y viene la culpa a nosotros, y está la culpa real. Está la culpa cuando nosotros realmente pecamos, cuando nosotros fallamos, pero también está la culpa que es como... Yo el otro día miraba este programa que nosotros vemos, Tiare, de la anatomía según Grey. Yeah. ¿Ya? Y sabes tú que se puede asimilar a esto, esa culpa que no es real en nosotros, que no es real, que es una culpa que el enemigo ha sembrado en nosotros, o porque otras personas nos dañaron a nosotros y el enemigo viene y nos hace sentir a nosotros culpables, ¿ya? Y esas cosas pueden ser cosas, por ejemplo, como los abusos, ¿no es cierto? Pueden ser como los divorcios, pueden ser, ¿no es cierto?, de repente con la muerte de alguien en nuestra familia, y vienen culpas a nosotros y el enemigo nos hace creer que nosotros somos responsables de esas cosas y por ende nosotros no somos libres, no somos sanados. Mira, cuando tú empezabas a hablar antes de esto, hablaba de la culpa y que la culpa nos impide acercarnos al Señor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos sucios, nosotros nos vemos no sanos como para acercarnos al Señor. Claro. Y sabes tú que cuando tú hablabas eso, yo me recordaba de cuando a mí mi mamá me decía: ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Yo estuve 20 años en el mundo, para que ustedes sepan, estuve yendo a la iglesia hasta los 14 años y de ahí me fui al mundo hasta los 37 años. Entonces también cuando llegué al Señor también tuve que quitarme el calzado como lo hizo Moisés. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nadie puede entrar a la presencia del Señor cargando vestidura. Mira, se me viene a la mente ahora el sacerdote
cuando el sacerdote se mostró ante el Señor y venía con vestiduras viles, ¿ya? Con vestiduras. Él venía con vestiduras viles, se presentó al Señor. Entonces el Señor lo que hizo fue cambiarle estas vestiduras y le dio vestiduras nuevas. Pero cuando él estaba ante el Señor, también estaba el acusador. También estaba y le estaba diciendo, mira cómo está él, mira cómo viene, mira su ropa, mira cómo está de sucio. Y esa es la culpa que a nosotros no nos deja ser libres, que no nos deja ser libres. Yo cuando estaba en el mundo me decían, ya, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? No, decía yo, cuando deje esto, cuando deje esto otro, claro. Cuando deje esto otro, cuando deje esto otro. O sea, yo quería ir a la iglesia cuando yo ya no tuviera ninguna culpa en mi vida. Como dicen algunos que no están a cuentas con Dios para ir a la iglesia, por ejemplo. Claro, eso es lo que a mí me pasaba, yo decía, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia si ya lo voy a confesar ante ustedes? ¿Por qué no confesarlo? Ya yo me tomaba mis traguitos, salía a fiesta, ya. Entonces esas son conductas que a Dios no le agradan, ya. De repente uno decía grosería, mentira, que estas cosas pueden ser naturales, normales en el mundo, pero realmente nos alejan y nos apartan del Señor. Amén. Nos alejan y nos apartan del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mira, justamente cuando tú comenzaste a hablar de estas vestiduras, ¿cierto? Del cambio de vestiduras que hay, una de las cosas que el Señor traía a mi mente, a mi corazón ahora que tú estabas conversando, ¿cierto? Era esto de que al final si uno no se despoja de su viejo hombre, no puede venir a nuestra vida el nuevo hombre, esta nueva santidad, esta nueva vida de perdón. Amén. Esta nueva vida de amor, de ser amado. Entonces justamente yo creo que esto hace mucha relación con el tema de justamente quitarnos las sandalias, ¿cierto? Porque al final si no dejamos a nuestro viejo hombre atrás, nunca vamos a poder transformar nuestra vida a una nueva santidad. Hay algo nuevo, hay algo próspero y hay algo limpio. Amén. Como tú lo decías también. Y sabes, uno de los ejemplos que daban en esta prédica que yo les digo que fue la que inspiró un poquito este podcast, era un ejemplo de un pastor, no me acuerdo de dónde era, pero creo que se llamaba Pastor Cho, que dice que una vez él estaba en su iglesia, ¿cierto? Llegó una pareja, un matrimonio a hablar con él. Y este esposo le dice que su mujer, que no sabía qué hacer porque su mujer parecía siempre estar triste y como que nunca estaba satisfecha con nada. Y siempre estaba como lúgubre, ¿cierto? Como muy poco animada en lo que era su vida al final. Entonces, bueno, dice el pastor que él hizo pasar a la mujer, le dice, ven a hablar conmigo pero sola, le dice. Entonces entra en una habitación, dice que era como su oficina, y este pastor le dice a la mujer, le dice, si tú no me dices lo que tú estás cargando, lo que tú estás escondiendo, yo no te puedo ayudar. Amén. Amén. Entonces dice que esta mujer quebró en llanto y le dice que ella no se siente merecedora del esposo que tiene, porque hace muchos años atrás ella había vivido con su hermana y su esposo, y el esposo de su hermana, y su hermana enfermó mucho, y estuvo fuera de esa casa mucho tiempo, y dice que ella cayó y dice que tuvo, como estuvo como de pareja con el esposo de su hermana. Y ese era un pecado que ella cargaba porque nunca lo confesó, nunca se lo dijo a nadie. Entonces ella decía que ella no se sentía merecedora del matrimonio en el que ella se encontraba con este hombre que era bueno, que buscaba su felicidad. Y entonces el pastor Cho le dice, bueno, mira, vamos a hacer algo, le dice, cierra tus ojos y vamos a ir en un paseo, le dice. Obviamente sin salir de ahí, pero le dice que en su imaginación ella vaya en un paseo. Dice que van caminando, ¿cierto? Como por un parque y llegan a este río. Y hay muchas piedras en la orilla del río. Entonces dice que el pastor Cho, que él toma una piedra que era pequeña y le dice, mira, esta piedra simboliza mi pecado. Es una piedra pequeña, tal vez liviana, porque yo todos los días vengo aquí, le dice. Todos los días vengo aquí a tomar esta roca. Y hago lo siguiente, dice que toma esa roca y la tira al río. Dice, quiero que escuches el sonido que hace esta roca. Es un sonido tal vez muy, muy pequeño, muy liviano. Y quiero que te des cuenta a dónde llega esa roca. Al fondo del lago, ¿verdad? Entonces le dice, ahora tú, toma tu roca, le dice.
esa roca es más pesada, es más grande, tal vez cuesta más tomarla, pero quiero que hagas lo mismo que yo hice con mi roca. Esa roca simboliza tu pecado, tal vez es más grande a mi vista y a tu vista que la que yo cargaba, pero lánzala. Te va a costar un poco más lanzarla, quizás porque es más pesada. Quiero que escuches el sonido que hace, le dice. Es un sonido más fuerte, ¿cierto? Cuando cae el agua. ¿Pero a dónde llega? Y esta mujer le dice al mismo lugar que la otra roca. Y el pastor le dice, justamente, le dice, cuando tú entregas tu pecado, siempre va a llegar al mismo lugar que incluso el que está al lado tuyo, que tú ves como mucho más pequeño que el tuyo. Lo importante es que tú tomes la decisión de despojarte de ese pecado, y siempre va a llegar al mismo lugar. ¿Y sabes cuál es el lugar? Le dice ella, le dice él, es a los pies de la cruz. Amén. En donde Jesús murió por ti. Amén, amén. Claro, porque la palabra del Señor es tan clara que dice que si confesare nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y Él está aquí para perdonarnos. Amén. Para perdonarnos, entonces que en nosotros ya no haya culpa. Si tú ya confesaste tu pecado, el Señor ya te perdonó. Y Él ya, entonces tú ya no tienes que cargar con ninguna culpa porque Él ya se olvidó de eso. Y si tú en este tiempo tienes alguna culpa, algo del pasado que tú ya confesaste, ya se lo entregaste al Señor, amén, no permitas que el enemigo venga a decirte mentira, o quizá tus amigos, tus familiares, o el que quiera hacerte daño, siempre te va a sacar en cara el pasado. Pero recuerda que el que a ti te saca en cara el pasado es el enemigo. Amén. Es el enemigo, él solamente, porque Dios nunca más se va a acordar de eso. Y también hablábamos de la condenación, ¿no es cierto? Era la culpa, el pecado y la condenación. Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, si nosotros no nos despojamos, incluso de esa culpa que es como un fantasma que siempre te rodea, que siempre está ahí, ¿no es cierto?, para hacer que tú no puedas avanzar, no te puedas acercar al Señor, si tú no entregas todo eso, hay una condenación. ¿Por qué? Porque estas cosas te traen miedo, te traen temor, te traen amargura, te roban la paz. Entonces todo esto trae un caos a tu vida. Entonces tú tienes que tener la certeza y la seguridad que el Señor ya te lavó, ya te limpió y ya te purificó. Amén. Dice el Señor que cuando nosotros llegamos a Él, dice que todas las cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que si tú estás en Cristo y ya confesaste todos los pecados pasados, los de hoy día, porque no podemos confesar a lo mejor los que van a venir más adelante. Yo creo que todos los días nosotros tenemos que estar despojándonos, limpiando, quitándonos ese calzado como Moisés, para poder acercarnos al trono de la gracia del Señor confiadamente, para que no esté esta consecuencia de estar muertos, porque la consecuencia y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Amén. Así que bueno, ya estamos terminando, pero yo creo que la invitación y lo que tratamos de hacerle a ustedes entender el día de hoy es que ustedes, como en este versículo que tomamos como base, Señor, cierto, para este episodio, justamente pueden venir ante Dios y realmente no estar avergonzados por eso, porque si ustedes ya, como decía mi mamá, confesaron lo que tenían que confesar, y tienen en su corazón realmente este deseo, es porque ya entienden la razón por la que lo que están haciendo está mal. Entonces realmente la invitación hoy es que ustedes puedan ir ante Dios y quitar su pasado, y quitar las sandalias que están cargando en sus pies, y quitar la culpa y entregar sus pecados y la suciedad que puedan estar cargando, y realmente sentirse merecedores de lo que Dios hizo por ustedes cuando envió a Jesús a esa cruz, y realmente puedan entregar y despojarse de todo para que realmente puedan vivir una vida en perdón. Amén, amén. Entonces este ha sido el programa. Mire, yo les voy a entregar en la última cita bíblica, y dice:
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ese es trabajo de quién? De Satanás, el diablo. Así que si a ti todavía hay esas cosas que te traen a la mente, de repente amargura, enojo, rencor, rabia, no sé, hasta ira, porque siente que hay culpa, un pasado que todavía te acecha, recuerda que el acusador, ¿no es cierto?, ya está, dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios. O sea, ya no está. Entonces, no creas la mentira del enemigo. Dios tiene toda la autoridad para sanarte, para liberarte, para rescatarte y para darte esta vida. Una vida diferente, una vida gloriosa, una vida donde serás bendecido, donde tu familia va a ser bendecida, tus hijos van a ser bendecidos. Ya no más culpa, ya no más carga, porque el Señor está con nosotros y ahí está con su brazo de amor, como siempre lo decimos, listo, dispuesto para recibirte, para decirte ya pasó, tranquilo, si yo estoy aquí contigo para abrazarte, ¿no es cierto? Y para darte una vida y una vida en abundancia. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar para estar terminando. Amado y eterno y poderoso Dios, te damos muchas gracias, Señor, primeramente porque tú un día mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir, Señor, por nosotros allí en el madero de la cruz, Señor. Amado Dios, tú, Señor, entregaste allí, Señor, y te llevaste todo el pecado, Señor, todo, Dios mío, Señor, lo que nosotros podíamos haber hecho hasta en estos siglos, Señor. Amado Dios, tú lo llevaste allí en la cruz, Señor, y lo expusiste, Señor, allí en el madero de la cruz, Señor, y nos quitaste, Señor, todo pecado, Dios mío, toda sentencia, toda condena, todo lo que no era contrario a nosotros, Señor, para no poder alcanzar esta salvación tan grande que tú nos entregaste, Señor. Ahora, Dios mío, tú te lo llevaste, Señor, y tú ya pagaste un precio por nosotros, Señor, y a través de ti, Señor, somos libres, Señor. Somos realmente libres porque tú viniste a salvarnos, tú viniste a rescatarnos, tú viniste, Señor, a poner tu vida por nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias por este sacrificio tan grande que tú hiciste de dar a tu único Hijo, Señor, en salvación por nosotros. Te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Y Dios mío, te pedimos, Señor, que tú cubras nuestra vida para que nunca más el enemigo, Señor, traiga culpas, Señor, culpas del pasado, quizás culpa, Dios mío, Señor, que otros han cometido, Señor, pero el enemigo nos ha hecho creer que nosotros somos responsables. Mentiras, engaños, Señor, del enemigo, que no estén en nosotros. Sana nuestros corazones, líbranos, Señor, Padre amado, de todo esto, Papito Santo, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que haya sido mucha bendición y como siempre los dejamos invitados para la próxima semana con un nuevo día martes de podcast Mi Identidad. Y también a todas las programaciones que están hechas dentro de nuestro ministerio, amén, ¿cierto? Ahora estamos los días martes con podcast, días miércoles con IDR Youth en Instagram Live, los días miércoles con IDR Youth en Instagram Live, los días jueves con IDR Mujeres a través de la plataforma de Zoom y a través de Facebook Live, dependiendo, ahí pueden estar mirando nuestras redes sociales, ahí siempre estamos avisando todo. Los días viernes con IDR Reflexiones, los días sábado con IDR Casa de Paz. Así que ahí lo esperamos y nos vemos la próxima semana. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Chao, nos vemos. Te agradecemos por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.